Buenas noches nuevamente con todos. Hola, buenas noches con todos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Una vez más agradeciéndoles por su ayuda, su apertura, por la colaboración que me están brindando. Me voy a pasar a un tema que es igualmente de suma importancia ahora en la actualidad. Espero poder llegar a ustedes y que me comprendan la charla que les voy a mencionar. Mi nombre es David Saldarriaga, soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. Estoy cursando el quinto semestre de la carrera de Derecho. La materia que les voy a exponer se llama Practicum 1. Es un servicio comunitario de la carrera. El tema que vamos a tratar el día de hoy son los derechos digitales, violencia digital y protección de datos personales. La docente tutora es la doctora Maritza Elizabeth Ochoa, quien imparte la materia de Practicum 1. El primer tema: ¿por qué son importantes los derechos digitales y derechos de la niñez en entornos virtuales? ¿Quién me podría decir algo o qué les viene a la mente escuchando ese tema, el por qué es importante? ¿Por qué son importantes los derechos? En especial en los niños, porque ellos tenemos aquí en el Ecuador, no sé, en otros países, la ley de la protección a la niñez y a la juventud, porque ellos es la vulnerabilidad que ellos tienen al ser expuestos en esta situación. Principalmente es importante destacar que los derechos digitales son fundamentales para garantizar el acceso a la seguridad, la privacidad y el uso responsable del Internet y la tecnología. En la actualidad podemos notar un incremento progresivo de muchos aspectos en la vida. Esto se supone un reto especial claro sobre el modo en el que viven, tomando en cuenta que ya no es posible hablar de los derechos de la infancia si no abordamos en sus derechos digitales. Estos derechos permiten a los niños, niñas y adolescentes acceder a la educación, la comunicación y el acceso a la información de una manera eficaz y segura. Los derechos digitales se especifican como una extensión de los derechos fundamentales de todas las personas presentes en el entorno digital y ayudan a poder garantizar el acceso a la seguridad y privacidad. El concepto: la digitalización de la vida implica un reto especial para la educación, ya que la tecnología impacta en la vida, el crecimiento, el aprendizaje y la relación de los niños y niñas y adolescentes, tomando en cuenta que la educación es una herramienta clave para salvar la brecha digital y poder seguir avanzando en el derecho a la información y al desarrollo. Por lo tanto, los derechos digitales no son más que la extensión de los derechos y libertades fundamentales de los que ya nos beneficiamos al entorno virtual. ¿Alguna duda, algo hasta el momento? No, ninguna. Ok. Los ejemplos sobre los derechos digitales: el sharing es una sobreexposición de los menores en las redes sociales, lo que conversábamos en el tema anterior, a la privacidad, a la publicación, a la mala información, al mal uso de medios digitales, redes sociales y navegadores de Internet. Otro ejemplo también es el derecho a la privacidad, el derecho a la imagen, el derecho a la protección de datos personales, el interés superior del niño. Los ejemplos: se pueden dar ciberacosos, cyberbullying. Puede ser que un estudiante sea víctima de burlas, insultos y difusión de memes que son ofensivos por parte de compañeros a través de las redes sociales, vulnerando sus derechos
derecho a la dignidad, derecho a una vida libre de violencia y derecho a la dignidad psicológica. De pronto, no sé si alguien ha pasado alguno de estos ejemplos en su vida cotidiana, con sus hijos. No, continuemos. Las recomendaciones prácticas. Como recomendaciones, a los padres y a los representantes es supervisar el uso de redes sociales y aplicaciones digitales, evitar publicar fotografías, videos o información personal de los hijos sin evaluar los riesgos, configurar las privacidades de las cuentas en redes sociales, conversar frecuentemente sobre los peligros del Internet y el uso responsable de la tecnología. Enseñar o no compartir contraseñas, ubicación ni datos personales con desconocidos. No sé si en la sala hay conectados niños o niñas o jóvenes. Sí, Esto va un poco más dirigido a ellos. Tienen que tener muy en cuenta y hacer conciencia de lo que van a hacer o lo que no deben hacer. No deben de aceptar solicitudes de amistades de personas desconocidas. Tampoco utilizar contraseñas inseguras. Es mejor cambiarlas cada cierto tiempo y siempre con el consentimiento de los padres o una persona mayor o un representante legal ante ustedes. Pensar antes de publicar una fotografía, video o hacer un comentario en Internet. Informar si es que alguien está sufriendo de bullying, ciberacoso, cualquiera de esas situaciones, informar a un adulto, alguien que le tengan confianza, o si reciben mensajes o amenazas o se sienten incómodos con alguna persona que les está molestando. Y sobre todo respetar la privacidad y los derechos de otras personas en los entornos digitales. Como conclusiones, los derechos digitales son fundamentales para poder garantizar que los niños, niñas y adolescentes puedan desenvolverse en los entornos virtuales de una forma que sea segura y confiable, buscando garantizar la privacidad de su identidad digital, integridad frente a los riesgos que se les pueden presentar. Fenómenos como el sharing, el ciberacoso, el grooming y la difusión no consentida de información personal pueden vulnerar gravemente los derechos de la niñez, por lo que resulta indispensable promover una cultura de protección y responsabilidad digital. La protección efectiva de los derechos digitales, que requiere la participación conjunta del Estado, los padres, las instituciones educativas y los propios padres, mediante la educación digital, la prevención de riesgos y el cumplimiento de las normas que garanticen el interés superior del niño en los espacios virtuales. ¿Por qué es importante la violencia digital, los tipos de riesgos y las consecuencias jurídicas? La violencia digital es un problema que se ha vuelto cada vez más frecuente al uso masivo de las tecnologías, de la información y las redes sociales, tomando en cuenta que en su estudio es importante porque nos permite manifestarnos en diversas formas, como el acoso en línea, la difusión no consentida de imágenes íntimas, la suplantación de identidad o divulgación de contenido sexualizado con la inteligencia artificial. Segundo, la violencia digital no solo es un problema virtual como las personas tienen conocimiento, sino es una forma real de violencia que puede llegar a afectar gravemente a los niños, niñas, adolescentes, y es importante tener en cuenta los riesgos para las personas que practican este fenómeno. Su desarrollo, ¿cuál es su desarrollo? La violencia digital, los tipos de riesgos y consecuencias jurídicas. La violencia digital se manifiesta a través de diversos tipos, como el acoso de cibernético, el grooming, la sextorsión y la difusión no consentida de imágenes. Estos actos pueden contener consecuencias graves, incluyendo daños emocionales, problemas de salud mental y, en casos extremos, violencia física. Además, la falta de leyes eficaces y mecanismos de rendición de cuentas han llevado a que casi la mitad de las mujeres y niñas del mundo carezcan de protección jurídica frente al abuso digital.
La campaña 16 días de activismo de ONU, Mujeres exige un mundo en el que la tecnología sea una herramienta para la igualdad, no para causar daño. El mundo digital prometía conexión y empoderamiento, pero para millones de mujeres y niñas se ha convertido en un mundo de abuso. La violencia digital se está extendiendo a una velocidad alarmante, alimentada por la inteligencia artificial y el anonimato y la ausencia de las leyes eficaces y mecanismos de rendición de cuentas. Los tipos, los riesgos y las consecuencias jurídicas. Hemos puesto unos 2 ejemplos que nos llamaron mucho la atención. El caso de Isma Visual en el 2024. Un fotógrafo ecuatoriano fue denunciado por varias mujeres por presuntamente obtener acceso a fotografías y videos íntimos que luego habrían sido distribuidos o comercializados sin consentimiento. El caso generó gran repercusión nacional y abrió el debate sobre la violencia digital, la privacidad y la protección de datos personales. Es lo que yo les comentaba, que antes de subir algo siempre tienen que estar pendientes a quién van a dirigirse o a qué grupo social ustedes van a compartir. No es solamente de publicar o compartir por compartir para que todo el público lo vea. Siempre hay que tener una limitación y una restricción hacia muchas personas, que no sea público, sino que sea mejor dentro de un grupo privado, sea íntimo de nosotros o de alguien de confianza. Los tipos de violencia digital fue la difusión no consentida del contenido íntimo, la violación de la privacidad, el acoso digital. ¿Cuáles fueron los derechos vulnerados? La intimidad, la privacidad, la dignidad humana y la protección de datos personales, porque se difundió todos los datos de la persona. El segundo caso que nos llamó la atención fue el caso de imágenes de estudiantes creadas con inteligencia artificial en la ciudad de Quito en el año 2023. La Fiscalía inició una investigación por la difusión de imágenes y videos de estudiantes de un colegio de Quito que fueron manipulados mediante inteligencia artificial para crear contenido sexual falso. El caso involucró a más de una decena de adolescentes y motivó la intervención de las autoridades educativas. Es por eso que tenemos que tener en cuenta cada que nuestros hijos o algún familiar haga el mal uso en este caso, de sus dispositivos móviles dentro de las instituciones, porque no sabemos qué pueden hacer el resto de la gente que los rodea. Los tipos de violencia que se vulneraron ahí fueron la manipulación de imágenes con inteligencia artificial, la violencia sexual digital, la difusión del contenido no consentido. Los derechos vulnerados fueron el derecho a la imagen, la integridad psicológica y la protección especial de niños y niñas y adolescentes. Unas recomendaciones que hemos nosotros sacado como más importantes de todo este tema para niños y adolescentes es no aceptar solicitudes de amistades de desconocidos, informar a padres, docentes o personas de confianza sobre cualquier situación de acoso o amenaza en línea, no enviar fotografías o videos íntimos a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería, utilizar contraseñas seguras y no compartir con nadie, bloquear y reportar perfiles que generen situación de riesgo o perfiles que no estemos seguros de quiénes son. Y esto muy importante para los padres y los representantes legales de cada menor de edad o cada adolescente. Mantener siempre una comunicación abierta sobre el uso de Internet y de redes sociales. No sé si alguien de ustedes practica esto en casa o tiene alguna recomendación. Una de las recomendaciones que se debería dar en este caso, y si se llega a ver ciberacoso en los jóvenes, en los niños y adolescentes, muestran señales.
Y el momento que muestren ellos una señal, lo que uno como padre debe hacer es buscar ayuda inmediata, ya que muchos chicos no son fuertes y psicológicamente se pueden acabar y llegar hasta el punto de un suicidio. Entonces son cosas que también debemos prever en este tipo de situaciones. Perfecto, muy amable, Alexandra. Como segunda recomendación, debemos supervisar de manera responsable las actividades digitales de los menores. Educar sobre los riesgos del ciberacoso, grooming, sextorsión y robo de identidad. Promover hábitos de navegación segura y respeto en los entornos digitales. Buscar apoyo profesional o institucional cada que exista una situación de violencia digital. Como conclusión, nosotros hemos derivado la conclusión de que la prevención de la educación digital y la concienciación ciudadana son herramientas esenciales para reducir los riesgos de la violencia digital y promover entornos virtuales seguros, respetuosos y libres de cualquier forma de abuso o discriminación. El ordenamiento jurídico ecuatoriano contempla mecanismos de protección y sanción frente a diversas formas de violencia digital, por lo que es fundamental denunciar estos hechos y garantizar el acceso efectivo a la justicia para las víctimas. El uso inadecuado de las tecnologías y redes sociales puede ocasionar daños psicológicos, emocionales, sociales e incluso económicos, afectando la calidad de vida de las víctimas y su desarrollo efectivo a la justicia para las víctimas y su desarrollo personal. ¿Por qué es importante la protección de datos personales en el Ecuador? El LOPDEP es la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y eso nos dice que la protección de datos personales es importante porque garantiza el respeto a la privacidad, la dignidad y la autodeterminación informativa de las personas en una sociedad cada vez más digitalizada, donde constantemente se recopila, almacena y comparte información personal. La protección de datos permite que cada individuo mantenga el control sobre el uso de su información y evita abusos, fraudes, discriminación o vulneraciones de sus derechos fundamentales. Aquí en Ecuador contamos con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que está vigente desde el año 2021 y establece normas, principios para el tratamiento adecuado de los datos personales por parte de las instituciones públicas y privadas, lo cual fortalece la seguridad jurídica y la protección de los ciudadanos frente al uso indebido de información. La protección de datos personales es el conjunto de principios, normas y mecanismos destinados a garantizar la información personal de una persona sea recopilada, almacenada, utilizada y compartida de manera legal, segura y transparente, respetando sus derechos fundamentales, especialmente el derecho a la privacidad y a la autodeterminación informativa. ¿Alguna duda hasta el momento? No, ninguna. La protección de datos personales permite que cada persona mantenga el control sobre su información y decida quién puede utilizarla, para qué fines y bajo qué condiciones, garantizando así el respeto a su privacidad y seguridad y dignidad. Como ejemplos, en una institución educativa, un colegio recopila datos de sus estudiantes como nombres, direcciones, calificaciones y fotografías. La institución debe proteger esta información y no puede compartirla con terceros sin autorización de los representantes. Aquí sí hago un llamado a todos los padres o a todos los representantes legales que antes de firmar una autorización dentro de una institución pública o privada, tenemos que saber a qué vamos a exponer a nuestros hijos o a nuestros representados, ya que nosotros no sabemos cuál va a ser el uso de dicha imagen. No sé si dentro de ustedes hay hay algo que ustedes de pronto hayan firmado sin tener el previo conocimiento de que al cual exponían a sus hijos, a sus representados.
No, no hemos tenido malas experiencias, gracias a Dios. Muchas gracias, Diana. Dentro de los hospitales o centros de salud, la historia clínica de un paciente contiene información sensible sobre su estado de salud. Los médicos y el personal autorizado deben mantener la confidencialidad de estos datos. Es por eso que cuando nosotros nos hacemos atender en cualquier centro de salud o hospital o consultorio, no podemos exigir al médico o a los doctores que nos entreguen nuestra historia clínica, ya que eso también pasa a ser un formato legal, porque hay información que solo la puede manejar el médico y la persona que está haciéndose el chequeo o el examen o la consulta, más no es un dato público, eso es algo privado. Y eso hay que tomar mucho en cuenta porque hay veces que cometemos el error de reclamar a doctores o en hospitales o en centros de salud y exigimos cosas que de pronto nos pueden traer consecuencias. Sí, sí les queda un poquito claro. Sí, sí, correcto, Sí, correcto, sí, David. Gracias por esa todo información, entendido. porque a veces también uno, en lo ignorante que es, pues se manifiesta a veces se solicita y como usted mismo lo dice, pues a veces cometemos ese error. Gracias, Cristian. Bien claro todo. Gracias, Damián. Unas recomendaciones prácticas para estudiantes y adolescentes. Siempre en las redes sociales o en nuestros dispositivos que nosotros manejemos o en nuestras páginas, siempre configurar la privacidad de las cuentas en toda red social. Eso tener muy pendiente porque no sabemos quién está atrás de nosotros o quién puede robarnos la información. También algo muy importante, no debemos publicar información que pueda poner en riesgo la seguridad tanto de nosotros como de nuestra familia. Igual debemos evitar compartir fotografías, documentos personales o ubicaciones en tiempo real con personas desconocidas. Y siempre que tengamos algún problema, no olvidemos informar a algún adulto o alguna persona de confianza. Para los padres y representantes, igual a unas recomendaciones, enseñar a los menores a la importancia y proteger su información personal, supervisar el uso de las redes sociales y aplicaciones digitales. Aquí es muy importante delimitar un tiempo. No es bueno que los niños o jóvenes permanezcan las 24 horas del día conectados. Siempre hay que tener una limitación y buscar, no sé, algo diferente para su momento de recreación o su momento de relax. Evitar siempre publicar excesivamente información o fotografías de los hijos, sin considerar los riesgos para su privacidad. Esto un poquito va más como un llamado de atención hacia las madres, las abuelas, las tías, las primas, las hermanas, hermanos. Siempre evitar publicar fotografías de nuestros hermanos, hijos, porque no sabemos qué clase de persona podemos encontrar en el Internet, ¿sí? Bueno, y como conclusión, y ya para terminar con esta charla, la protección de datos personales constituye un derecho fundamental que garantiza la privacidad, la dignidad y la seguridad de las personas frente al tratamiento indebido de su información en entornos físicos y digitales. Tomemos muy en cuenta esto, que la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales fortalece la protección jurídica de los ciudadanos ecuatorianos al establecer principios, derechos y obligaciones para el manejo responsable de los datos personales por parte de instituciones públicas y privadas. Y como último punto, el uso creciente de tecnologías digitales, redes sociales y servicios en línea ha incrementado la necesidad de proteger la información personal, ya que la exposición o uso indebido de los datos puede generar riesgos como fraude, robo de identidad, discriminación o vulneración de privacidad. Bueno, eso sería todo lo que les quería compartir. Quiero agradecerles una vez más por la atención prestada. Igualmente que el tema anterior, espero que
les haya servido de mucho y tenemos que tener bien en cuenta y bien presente todos los riesgos a los que estamos inmersos y tener más precaución al momento de la publicación de algún estado o alguna fotografía de algún familiar o de nuestros propios hijos. ¿Sí? Listo, David. Pues de mi parte agradecerte pues nuevamente por esa recomendación, pues que la verdad a veces la dejamos desapercibido y cometemos esos errores. Estar con mayor cuidado, pues y como nuevamente reitero, muchas gracias por la información. Ya, un favor muy especial. ¿Será que me pueden ayudar abriendo las cámaras? Necesito tomar un registro fotográfico solo para presentación del proyecto nada más. Ya. Rocío, Yolanda, de pronto me pueden colaborar. Bueno, eso solamente es como no es nada malo, es para poder terminar el proyecto y que la tutora tenga la visualización de que se realizó la práctica, se realizó la charla y se les dio a conocer los usos y los derechos y las responsabilidades que tenemos cada uno como padres y a qué nos estamos exponiendo mediante la divulgación o la exposición de las imágenes o fotos de nuestros familiares o nuestros hijos. ¿Sí? Voy a hacer una captura de pantalla con el consentimiento de todos, por favor. Muy amable, gracias. Pueden apagar las cámaras. Una vez más, les agradezco por su tiempo y su entrega y su colaboración. Espero poder haber llegado a despejar alguna duda que de pronto tenían o si no la tenían a fortalecer sus conocimientos. Y una vez más que tengan una buena noche y muchas gracias a todos. Muy buenas Muchas noches. gracias. Hasta luego, buenas noches. Gracias por la Gracias por la información. Gracias, gracias. información. Buenas noches, hasta luego. Gracias, hasta luego. Para agradeciéndoles por que se han podido conectar el día de hoy. Quiero que me colaboren en una charla que voy a darles sobre dos temas muy importantes que son el sexting y las implicaciones que conllevan al uso de las redes sociales y del contenido que nosotros subimos a diario, involuntariamente y sin tener el previo conocimiento. ¿Sí? Sí me escuchan todos, ¿verdad? Sí, Sí, Ok, sí, ya, bueno. Mi nombre es David Saldarriaga, soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, estoy cursando la carrera de Derecho, quinto semestre. Esta es una charla sobre el sexting, como les estaba mencionando anteriormente. De igual manera, va a haber temas que no conozcamos, pero espero sacar y despejar las dudas para cada uno de ustedes para tener un poco más de conocimientos. Bueno, en sí, esta es una asignatura que se llama Practicum 1, es un servicio comunitario de la carrera de Derecho. ¿Ya? Entonces, en este momento les voy a compartir el tema que vamos a tratar y vamos a hablar para que puedan irme comprendiendo un poco mejor. Pues bien, el sexting y los riesgos asociados en los entornos digitales es lo que vamos a tratar el día de hoy. ¿Qué es el sexting? El término sexting es una combinación de las palabras sexo y texting. Es una mensajería de texto en inglés
Esto se refiere al acto de enviar o recibir mensajes, fotos, videos, contenidos puede ser eróticos, sexuales. en- a- Esto se basa, a veces nosotros subimos involuntariamente fotografías nuestras, de nuestros hijos, de familiares, en terno de baño, todo eso. Entonces, hay gente malintencionada que hace mal uso de las redes sociales y el momento o de los estados que nosotros compartimos. Por eso es muy importante tener en cuenta nuestro núcleo y grupo social al cual nosotros nos vamos a difundir o vamos a expresar nuestras imágenes o cualquier situación. ¿Sí? El sexting también es una práctica que consiste en el envío de videos, como les decía, difusión de imágenes con contenidos en dispositivos tecnológicos, como es de muy fácil acceso en niños, adultos, jóvenes. Entonces, esto implica y abarca una gama de conductas muy, muy grande y es algo que, en pocas palabras, o sea, no hay cómo contenerlo ni cómo reducir el uso, pero sí podemos nosotros minimizar y saber a qué personas podemos compartir dichas imágenes. Ya, ¿por qué ocurre esto? Por las influencias de las nuevas tecnologías, plataformas y todo eso que hay ahora en las redes sociales, en el Internet, y es de muy fácil acceso. Entonces, eso nos permite el intercambio de videos, imágenes, y eso conlleva a que la gente malintencionada haga mal uso de las imágenes que nosotros publicamos a diario o publicamos en nuestro contenido. Ya, eso también es una curiosidad y es una explotación de la sexualidad durante la adolescencia y la juventud. Es común que las personas exploren actos relacionados con su identidad y sexualidad, lo que puede llevarse a intercambiar contenido íntimo. Es lo que les estaba explicando. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda o algo o quiera acotar algo a lo que he dicho o mencionado hasta el momento. Disculpe, ¿y la inteligencia artificial también interviene aquí? Correcto, eso es una de las fuentes de mayor mal uso porque la gente lo que hace es manipular las imágenes o manipular videos o fotografías que nosotros subimos en ese momento. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante saber cómo manejar y cómo usar la inteligencia artificial, no solamente usarla por usarla o de pronto modificar algo por modificar, sino que saber el cómo hacerlo y para qué lo vamos a usar. No sé si le despejó la duda. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más de pronto algo hasta el momento? No, continuando con el tema, entonces, la falta de conocimiento sobre los riesgos. Muchas personas desconocen que una imagen enviada de forma privada puede ser almacenada, copiada, difundida o utilizada sin su consentimiento generado consecuencias graves. Es lo que les decía. Nosotros de pronto subimos una imagen y creemos que la persona que está viendo o está googleando, como se dice normalmente, lo hace de una manera no intencionada, pero después nos encontramos con sorpresas en las redes que vemos de pronto imágenes de nosotros o de algún familiar adulteradas y es lo que conlleva al mal uso de toda esta información. Bien, el contexto en jóvenes. El sexting se ha convertido en una práctica cada vez más frecuente entre adolescentes y jóvenes debido al uso masivo de teléfonos inteligentes, redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea. Muchos jóvenes utilizan el sexting como una forma de expresar afecto, fortalecer relaciones sentimentales o buscar aceptación dentro de su grupo social. Entonces, aquí yo creo que es un tema muy amplio del cual se podría tratar. ¿Por qué? Porque desde muy pequeños ellos tienen, tienen una mala información sobre lo que es el uso
inadecuado de sus redes sociales. Incluso en los juegos de video, los juegos de red que hay, ustedes saben que intercambian fotos, intercambian incluso a veces videos y no sabemos quién está detrás de la pantalla. Solamente sabemos que es un nombre, pero no sabemos si la persona lo está haciendo de buena manera o de mala manera. Es por eso que nosotros tenemos que tener mucha precaución con los niños a cortas edades, minimizar el uso de los celulares, minimizar el uso de redes sociales, el uso de videos, porque en la red es muy fácil encontrar todo tipo de información, de mala información se podría llamar, porque de pronto ellos dicen, abra la página, la abren y cuando se encuentran con sorpresas que no son adecuadas para su edad o para su conocimiento, igual nosotros podemos encontrar muchas cosas que no están, de pronto nosotros no esperamos encontrar. Sí, correcto, sí, comprendido. Gracias. Ya. Bueno, continuando. En esta etapa de la vida, los jóvenes se encuentran en un proceso de construcción de su identidad, desarrollo emocional y exploración de la red de relaciones afectivas, factores que pueden influir en el intercambio de contenido íntimo a través de medios digitales. Además, el entorno digital actual favorece la inmediatez en las comunidades y la constante explicación en redes sociales, donde la búsqueda de reconocimiento, popularidad o validación social puede influir en determinadas conductas. Es por eso que a veces los jóvenes, los niños, incluso los adultos tienen esos cambios de conducta brusca, se puede decir, que un momento están de un buen humor y al minuto o al segundo siguiente cambian por por malos entendidos y todo eso. Entonces, puede ser que estén muy influenciados por videos o temas o textos que lean o vean en redes sociales o en Google, lo que sea. Sí, por eso es muy importante. No sé si a alguien de ustedes les ha pasado eso o ha vivido algo de eso. Sí, a mí me pasó con una sobrina. Ella estaba muy dependiente del celular y la mamá le había mencionado que la niña reaccionaba de manera violenta con la mamá cuando no le daban cosas, zapateaba, gritaba, hacía berrinches. Entonces, creo que sí es muy importante el tener en cuenta este tipo de modalidad de actividad, ¿no? Porque modificar a los niños el uso, limitarles, porque conlleva varias consecuencias. Ya. Les voy a hacer unas preguntas. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o algo, pero quisiera que alguien me responda. Hasta el momento, ¿qué entendieron? ¿Qué es el sexting? Sí, Buenas noches. buenas noches. Este, sí, para mí el sexting, pues lo que acabo de entender, pues es una mala interpretación o información de datos que uno puede ser mayor de edad o en este caso más afecta pues para los niños porque se está dando una información que al otro lado no se sabe quién es el que está viendo o qué pueden hacer con los datos que nosotros tenemos. Entonces, si bien es cierto, pues también dentro de la inteligencia artificial, pues también se da el caso de que se graba nuestra voz y después se conectan pues varias inconsistencias o mala información al respecto. Ya. ¿Alguien más de pronto? Esto del sexting no es solo para los jóvenes, ya esto se va formando a raíz de lo que ocurrió la pandemia porque tuvieron mayor acceso a la tecnología y se empezaron a aprender muchas cosas en todas las edades, no necesariamente una edad específica. Lastimosamente esto del sexting también no ataca solo a los jóvenes o a los niños, también ataca a los adultos, porque muchas veces llegan solicitudes de amistad en diferentes lugares de las redes, pero no sabemos quiénes son y a veces hay personas que se confían de las palabras y envían fotos o dan fotos que les pueden causar daño. Sí, correcto, correcto.
Es lo que nosotros como estudiantes queremos socializar ante las personas para tener un poco más de precaución y un poco más de cuidado dentro de los hogares, incluso fuera, porque este es un tema muy amplio que se puede dialogar con muchas personas, no solamente como menciona Alexandra, con niños, con jóvenes, sino también incluso entre adultos. Continuemos ya. ¿Cuáles son los riesgos del sexting? La difusión no consentida. La difusión no consentida puede producirse por diversas razones, como la pérdida de confianza en una relación, actos de venganza, presión social, acoso digital, robo de dispositivos electrónicos o acceso indebido a cuentas personales. ¿Sí? Creo que ahora en la actualidad está sucediendo mucho este tema, el robo de las cuentas personales, la clonación. Y como mencionaba hace un momento Diana, la inteligencia artificial entra mucho aquí. ¿Por qué? Porque a veces nosotros solicitamos una máquina para internet y por el apuro, no, por el descuido dejamos abiertas nuestras redes sociales o nuestro WhatsApp, que es lo más común que ahora se usa. Y es ahí donde la gente malintencionada hace el mal uso de de nuestras cuentas. Entonces, yo sí llamo un poquito a la concientización dentro del hogar, pues siempre nos fijemos una, dos o tres veces en cerrar todas las cuentas que abramos en un lugar desconocido, porque así evitamos que nos roben información o suframos de alguna pérdida o algún acceso indebido a nuestras cuentas, ¿sí? Uno de los principales riesgos del sexting es la difusión no consentida del contenido íntimo, que ocurre cuando fotografías, videos o mensajes de carácter sexual son compartidos con terceros sin la autorización de la persona que aparece en ellas. Esta situación constituye una grave vulneración del derecho a la privacidad, la intimidad y la protección de datos personales. ¿Sí? Es lo que hemos venido conversando hace un momento. La violencia digital es una forma de violencia que se ejerce a través de las tecnologías de la información y la comunicación como Internet, redes sociales, aplicaciones de mensajería, correos, plataformas digitales y dispositivos electrónicos. ¿Con qué? Con el único propósito de causar daño, controlar, intimidar, acosar, amenazar, humillar o vulnerar los derechos de una persona. Es aquí donde entra lo que ahora comúnmente se sabe que es la extorsión que hacen a cada uno de nosotros con mensajes, con llamadas, incluso con la IA que ahora se está haciendo. Hacen una llamada y dicen, mira, me sucedió un accidente o estoy perdido, necesito que me ayudes con dinero, necesito que me ayudes con que me vengas a ver o que me traigas algo y es solamente para causar daño a nosotros, porque uno a veces por el apuro o por el exceso, por el estrés que uno tiene, uno no se consulta con la persona que está haciendo ese pedido o esa petición y lo que se hace es inmediatamente ayudar. ¿Por qué? Porque puede ser un familiar, un hijo, hija, un amigo, una amiga, un primo, una sobrina, lo que sea. Entonces, siempre hay que estar pendiente en eso y tener la certeza de que antes de ayudar, primero nosotros tenemos que asegurarnos, porque si nosotros no nos aseguramos en qué estamos haciendo, qué vamos a hacer, podemos no ser una víctima, sino podemos ser dos o más víctimas. Sí, eso tener muy presente, por favor. En la actualidad, la violencia digital constituye una problemática creciente debido al uso masivo de las tecnologías y las redes sociales. Muchas personas, especialmente niños, niñas, adolescentes y mujeres, pueden ser víctimas de conductas que lesionan sus derechos fundamentales en el entorno virtual. Las consecuencias legales y emocionales. Las consecuencias legales del sexting dependerán de las circunstancias en que ocurra y la edad de las personas involucradas. Cuando el intercambio de contenido íntimo se realiza entre adultos de manera voluntaria y privada, generalmente no constituye una infracción, vulneración del derecho a la intimidad y privacidad. La sextorsión es un acoso y hostigamiento digital. Sin embargo, cuando existe difusión no consentida, al acoso, amenazas o participación de menores de edad, pueden generar responsabilidades legales importantes. La prevención y protección de datos personales.
unas recomendaciones prácticas. La protección de los datos personales es fundamental para resguardar la privacidad, la seguridad y los derechos de las personas en los entornos digitales en una época donde una gran parte de nuestra información circula por Internet. Es necesario adoptar medidas preventivas que reduzcan los riesgos de robo de identidad, fraude, ciberacoso, sextorsión y difusión no autorizada de información personal. La configuración adecuada para la privacidad en redes sociales es recomendable revisar periódicamente las configuraciones de privacidad para controlar quién puede ver sus publicaciones. Evitar contenido íntimo o sensible. Una vez que una fotografía, video o mensaje es enviado por medios digitales, se pierde gran parte del control sobre dicho contenido. La protección de datos es el conjunto de normas, principios y medidas destinadas a garantizar que los datos personales de las personas sean tratados de forma segura, legal y respetando su privacidad. La prevención y protección de datos personales consiste en adoptar medidas, hábitos y buenas prácticas que permitan resguardar la información personal de las personas frente a accesos no autorizados, pérdidas, robos, filtraciones o usos indebidos. ¿Qué hacer ante un acoso? No responder a amenazas o chantajes. Si una persona está siendo amenazada con la difusión de imágenes o videos íntimos, no debe ceder a presiones, extorsiones o solicitudes de dinero. En muchos casos, acceder a las exigencias del agresor no detiene la conducta, sino que la agrava. Presentar una denuncia ante las autoridades, proteger las cuentas, informarle a una persona de confianza, solicitar la eliminación inmediata del contenido, buscar apoyo psicológico y proteger los datos personales. Eso es en cuanto les puedo comentar sobre sexting. Espero que les haya servido de mucho para tener muy en cuenta de qué debemos hacer ante esta vulneración de datos que ahora en la actualidad hay y es muy común verla en nuestros hijos o en nuestros familiares. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Bueno, de mi parte, David, pues agradecerle mucho pues por esa información que nos ha brindado, pues queda muy claro las cosas que a veces involuntariamente lo hacemos. Nos sirve como para nosotros poder prevenir, estar más atentos y más seguros ante, ante la tecnología, en este caso, porque la tecnología pues está de la mano y, ¿por qué no decirlo? Pues que está más presente que nosotros. Entonces, estar muy conscientes que cuando se abra en alguna máquina o en un cyber o ponerse, poder cerrar esa sesión para que se, no se filtre esa información a otros espacios en donde tal vez pueden ser muy vulnerables para nosotros. Muchas gracias. ¿Alguien más? Agradecimiento, ya que nos sirve, algunos de nosotros somos madres de familia y nos sirve para limitar el uso, como mencioné hace un momento, limitar el uso a nuestros hijos y mejorar la calidad de vida, más bien actuar mediante juegos tradicionales con nuestros hijos. Agradecerle por su charla. Espero que el mensaje que les quise dejar a hacer conciencia en cada uno de nosotros y tener más en cuenta en qué están usando el tiempo nuestros hijos o cómo están haciendo, con quién están hablando, con quién están chateando y como decía ahí, o sea, poner restricciones y poner limitaciones para el uso del internet y el uso de las redes sociales. Es mejor prevenir ahora que el día de mañana estar lamentándonos o Dios no quiere estar en alguna desgracia por no haber tenido un poquito más de conciencia. Les agradezco mucho por su tiempo. De antemano, de parte de nosotros de la Universidad Técnica Particular de Loja, les agradecemos y esperamos contar con ustedes en un futuro para unas nuevas charlas, si es que fue de su interés o despejar alguna duda que tenga. Gracias. Una buena noche con todos.